El tema del mural del Jikook en Busan y la eliminación de la foto de Taeyong en Chuncheon ha generado una controversia absurda y totalmente innecesaria, porque una vez más, hay gente que no sabe separar las cosas y solo busca meter al Jikook en todo, aunque no tenga absolutamente nada que ver. A ver, vamos a explicar esto bien porque parece que algunas personas no entienden o no quieren entender la diferencia entre ambos casos y están exigiendo cosas sin sentido solo por el afán de perjudicar. Primero, lo de la foto de Taeyong. Resulta que el gobierno de Chuncheon, en la provincia de Gangwon, estaba distribuyendo una foto de Tae en la ciudad y Big Hit pidió que se eliminara. ¿Por qué? Porque ningún integrante de BTS puede ser relacionado con temas políticos o gubernamentales, ya que esto podría traerles problemas. No es algo nuevo, esto se sabe desde hace años, pero parece que a algunos todavía les cuesta entenderlo. La cuestión aquí es que si esa foto la hubieran distribuido los fans, no habría habido problema. Porque una cosa es que ARMY comparta imágenes y otra muy diferente es que lo haga el gobierno de un lugar, ya que eso podría interpretarse como una especie de promoción o propaganda política, algo en lo que BTS no puede verse envuelto. Entonces, Big Hit hizo lo que siempre ha hecho, proteger la imagen de sus artistas y evitar que se usen con fines que puedan generar malentendidos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mural del Jikook en Busan? Pues absolutamente nada. Pero como siempre, hay gente que no puede ver algo relacionado con Jimin y Jungkook sin sentirse amenazada o sin buscar la manera de atacarlos. Y aquí es donde entran las famosas Taekookers extremistas, que ni piensan antes de hablar y exigen que si se borró la foto de Tae, entonces también se tiene que borrar el mural del Jikook. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Ninguna. No hay ninguna razón válida para eliminar el mural, porque fue hecho por fans y no tiene ningún vínculo con el gobierno ni con temas políticos. Es simplemente una muestra de amor y admiración por Jimin y Jungkook en su ciudad natal, un homenaje que los mismos habitantes de Busan han permitido y que incluso se ha convertido en una especie de atracción turística. El problema es que estas personas no están pidiendo que se elimine el mural porque realmente les importe la foto de Tae o porque crean que hay algún tipo de injusticia, sino porque no soportan que algo relacionado con Jikook tenga visibilidad y reconocimiento. Así de simple. Si de verdad les preocupara el bienestar de Tae, estarían enfocados en entender por qué Big Hit tomó esa decisión en lugar de usar esto como una excusa para atacar a Jimin y Jungkook. Pero no, en lugar de eso, lo único que hacen es demostrar una vez más que su única misión en la vida es intentar minimizar cualquier cosa que tenga que ver con Jikook. Y lo más absurdo de todo es que están comparando dos situaciones completamente diferentes. Una cosa es que el gobierno de Chuncheon haya usado la imagen de Tae sin permiso, y otra completamente distinta es que los fans hayan pintado un mural en honor a Jimin y Jungkook en Busan. No hay ningún punto de comparación, pero como siempre, cuando se trata de Jikook, hay personas que pierden la cabeza y empiezan a exigir cosas sin sentido solo por molestar. Al final, la realidad es esta. El mural del Jikook sigue en pie porque no infringe ninguna norma, porque no tiene ningún propósito político y porque fue hecho por fans como una muestra de amor y admiración. Mientras que la foto de Tae fue eliminada porque estaba siendo usada indebidamente por el gobierno de Chuncheon. No hay injusticia, no hay favoritismo, no hay conspiraciones, solo hay una diferencia que algunos no quieren entender porque están demasiado cegados por sus propios intereses. ¿Es triste que dentro del mismo fandom haya tanta toxicidad y rivalidad innecesaria? Porque en lugar de apoyarnos entre nosotros y celebrar los logros de todos los miembros, hay gente que solo busca dividir y pelear. Pero al final del día, los hechos son los hechos, y por mucho que algunos quieran hacer ruido y armar dramas sin sentido, la verdad no cambia. El mural del Jikook no se va a ninguna parte, porque no tiene nada de malo, y la foto de Tae se eliminó porque se tenía que eliminar. Fin de la historia. Bueno, resulta que hay un nuevo chisme rondando por internet y es una completa locura. Así que vamos a desglosarlo bien porque, de verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Según un supuesto hacker que ha estado esparciendo rumores falsos por todas partes, Jimin le pidió matrimonio a Jonghyun, pero ella lo rechazó y a partir de ahí se empezaron a ignorar mutuamente. Sí, así como lo leen.
Un chisme sacado de la nada, sin pruebas reales, pero que por alguna razón ha hecho ruido en redes. Ahora bien, antes de que alguien se lo crea, vamos a analizar esta historia y desmontarla pieza por pieza, porque, sinceramente, hay muchas cosas que simplemente no cuadran. Todo empezó porque alguien en Instagram le preguntó a este hacker de dudosa credibilidad cuál era el problema entre Jimin y la chica de Twice, refiriéndose claramente a Jonghyun. Esto tiene una explicación. Hace años circuló un video en el que ambos fueron captados en cámara con miradas que muchos interpretaron como de disgusto o incomodidad mutua. Ya saben cómo es el Internet, un simple cruce de miradas y ya la gente empieza a hacer teorías dignas de telenovela, como si con un gesto se pudiera escribir toda una historia de enemistades, amores no correspondidos y dramas de película. Entonces, basándose en esto, alguien le preguntó al hacker qué onda con ellos, y su respuesta fue tan ridícula que hasta da risa. Que a Jimin le gustaba Jonghyun, que incluso llegó al punto de pedirle matrimonio, pero que ella lo rechazó, y que después de eso empezaron a ignorarse. ¿En serio? Primero, ¿de dónde sacó esto? No hay fotos, no hay videos, no hay pruebas, no hay testigos, no hay absolutamente nada que respalde esta historia. Es más, todo lo que este hacker ha dicho hasta ahora ha sido desmentido con pruebas reales por otras personas. Así que, ¿cómo esperan que esta vez le creamos? No tiene lógica. Es más, lo más absurdo de todo esto es pensar que Jimin, siendo quien es, en algún punto de su vida le propuso matrimonio a Jonghyun y que, por alguna razón, nadie se enteró hasta ahora porque un hacker aleatorio en Internet decidió revelarlo. Por favor, si algo así hubiera pasado, ya lo habríamos sabido desde hace mucho. Pero la cosa no acaba ahí, porque lo más increíble es que hay gente creyéndose esto. Es que, a ver, hay que usar un poquito de sentido común. En serio, piensen, ¿por qué alguien le creería a una cuenta que se ha dedicado a inventar chismes falsos una y otra vez? Este mismo hacker ha intentado exponer cosas antes, y cada vez que lo ha hecho, la gente con pruebas reales lo ha desmentido. Pero aún así, de alguna manera, siempre hay quienes caen en la trampa y se creen cualquier cosa que leen en Internet sin cuestionarlo. Así que, en resumen, todo esto es un invento más. Otro chisme sin fundamento que solo busca llamar la atención y generar polémica donde no la hay. Lo triste es que hay personas que se dejan llevar por estos rumores sin verificar nada. Así que, la próxima vez que alguien venga con una historia tan ridícula como esta, mejor pregúntenle, ¿dónde están las pruebas? Porque hasta ahora, lo único que hay es puro cuento. Bueno, pues resulta que este supuesto hacker no solo soltó el chisme ridículo de que Jimin le pidió matrimonio a Jonghyun y fue rechazado, sino que ahora también anda diciendo que Jungkook y Minju tienen una relación. Y miren, no es que tenga nada de malo si fueran pareja, pero el punto aquí no es ese, sino lo absurdo que es el rumor y sobre todo el hate sin sentido que le está cayendo a Jungkook por algo que ni siquiera tiene fundamento. O sea, es impresionante cómo un simple chisme sin pruebas puede hacer que algunas personas se pongan a lanzar odio sin ni siquiera tomarse el tiempo de preguntarse si lo que están leyendo es verdad. Pero vamos por partes. Este rumor surge de la misma cuenta falsa que ya ha sido expuesta varias veces por esparcir mentiras sin pruebas. Es decir, no estamos hablando de una fuente confiable, ni de alguien con información real, sino de una cuenta que cada 5 minutos cambia de versión, se contradice sola y jamás muestra las supuestas pruebas que dice tener. Literalmente, esta cuenta solo lanza historias al azar y espera que la gente las crea porque sí. Y lo peor de todo es que, aunque el rumor es evidentemente falso, hay quienes se lo han tomado en serio y han empezado a atacar a Jungkook, como si él tuviera que estar aclarando cada mentira que se inventan sobre su vida. O sea, ¿en qué momento llegamos al punto de odiar a alguien por una historia inventada en Internet? Es ridículo. Jungkook ni siquiera ha dicho nada al respecto obviamente no tiene por qué hacerlo. Pero eso no impide que algunos lo critiquen como si de verdad hubiera hecho algo malo, cuando en realidad lo único que ha hecho es vivir su vida sin meterse con nadie. Lo más frustrante de todo esto es que no es la primera vez que pasa algo así. Siempre hay alguien inventando historias sin sentido sobre los idols, y lo peor es que, aunque estas historias sean desmentidas una y otra vez, siempre habrá personas que elijan creer en los chismes antes que en los hechos.
Es como si prefirieran el drama antes que la verdad. Y claro, la cuenta que empezó todo esto sigue en su papel, lanzando más exclusivas falsas, cambiando de versión cada vez que alguien le pide pruebas y desapareciendo cuando la gente le empieza a exigir explicaciones. Es un patrón que se repite una y otra vez. Entonces, para dejarlo claro, no hay absolutamente ninguna prueba de que Jungkook y Minju tengan una relación. No hay fotos, no hay videos, no hay mensajes, no hay nada que lo confirme. Es un chisme más de una cuenta que solo busca atención. Y lo peor no es el rumor en sí, sino el hecho de que haya personas que lo usen como excusa para tirar odio sin razón. Así que antes de creer cualquier cosa que vean en Internet, piensen un poquito y pregúntense, ¿esto tiene sentido? ¿Hay pruebas reales o solo es otro invento más? Porque si la respuesta es no, entonces mejor no caer en la trampa de darle importancia a algo que ni siquiera vale la pena.